Hola Marcelo, buenas tardes. Hola Romina, ¿cómo estás? Paula, te autorice, ¿ya estás? Sí, ya pude, gracias. Fantástico, muchas gracias. Bien, la clase de hoy va a ser igual que la de la semana pasada. Es decir, vamos a empezar con el teórico, con el link del teórico en esta primera parte, y luego que desarrollemos la herramienta que vamos a ver hoy, va a haber un break, un pequeño break de descanso, y luego tienen que ingresar con el link del práctico al desarrollo del práctico. La clase de la semana que viene va a ser toda práctica. Por lo tanto, ustedes van a ingresar directamente a las 6 de la tarde con el link del práctico. Yo lo voy a recordar después más adelante de lo mismo, pero quiero decírselo para que no generen confusiones. ¿Estamos? Es decir, hoy hacemos igual que la clase pasada, y como va a ser la mayoría de las clases. Después del teórico, un break, y luego con el link del práctico, con Romina tiene el práctico. Pero la clase, Marcelo, sí, Romina. disculpe que lo interrumpa. El martes que viene, a las 6:30, vamos a empezar. Ah, a las 6:30, perfecto, está bien, 6:30. cierto. Listo, listo. El martes que viene entonces a las 6:30. Después podemos ponerlo también en el aula virtual como un Sí, mensaje, para que bueno, les llegue a todo el correo, que el martes que viene se conectan a las 6:30 directamente al link del práctico, porque va a ser bueno, toda la clase práctica, la de la semana que viene. Ok, perfecto. Entonces vamos a retomar lo que estuvimos viendo en la clase anterior. En la clase anterior vimos un par de herramientas, vimos las hojas de anotaciones, vimos los diagramas de Pareto, y ahora vamos a ver una tercera herramienta, que es la única herramienta que diseñó Kaoru Ishikawa dentro de estas 7 herramientas tradicionales que vamos a ver en el transcurso de la materia. La herramienta justamente se llama diagrama de causa-efecto, o diagrama de espina de pescado, o diagrama de Ishikawa. Y vamos a ver por qué lleva estos nombres, estos 3 nombres distintos, pero que en definitiva son lo mismo. Voy a compartir pantalla. Voy a acomodar un poquito mejor esto para estar más cómodo. Muy bien. Ishikawa planteó algo que es fundamental y que es absolutamente correcto. Es muy común que uno actúe frente a un síntoma y trate de resolver el problema simplemente a partir de ver un síntoma. Es como decir, tengo fiebre, tomo un tafirol, se me pasa la fiebre, pero después a las 4, 5 horas, 6 horas vuelvo a tener fiebre, porque no he resuelto la causa de ese síntoma. Por lo tanto, diseñó una herramienta con el objeto de poder identificar las causas de los problemas. Y no solo los problemas y buscarle solución a esos problemas, sino seguir un paso más simple, más completo, que es identificar esas causas. Fíjense en este esquema, si tengo un síntoma, tengo un problema a la vista, es un paso casi imposible encontrar la solución solo con el síntoma. Si bien es un paso difícil hallar las causas de ese síntoma, es el camino adecuado, porque después con las causas es mucho más fácil hallar la solución. Esa es la mirada que tuvo Ishikawa, y por eso propuso una herramienta específica que es el diagrama de Ishikawa. Pero antes de verlo, vamos a plantear una herramienta que va a ser necesaria para poder construir ese diagrama de Ishikawa. La técnica que va a ser necesaria es lo que habitualmente ustedes han escuchado nombrar como torbellino o tormentas de ideas. Acá está esquematizado como si estuvieran cayendo un montón de cerebros del cielo, ¿no? Es aprovechar la materia gris de las personas. Brainstorming o torbellino, tormentas de ideas, en definitiva es una herramienta de trabajo grupal que facilita el surgimiento de nuevas ideas sobre un tema o problema determinado. Es una herramienta de trabajo grupal. Habíamos dicho que para poder diseñar nuestra hoja de anotaciones no era tan
interesante que nosotros como iluminados se nos ocurriera pensar cuáles eran los problemas principales, sino que lo ideal era ir al lugar donde sucedían los hechos, y lo mejor de todo eso era armar un equipo de mejora continua en donde estuvieran todos los que participaban de un proceso, todos los que estaban en esa línea, por ejemplo, de colado de aluminio que vimos como caso en la clase anterior, y que cada uno pudiera, ya que ellos son los partícipes del proceso, decir cuáles podían ser los problemas o defectos que más frecuentemente sucedieran. Y eso nos facilitaba a nosotros el diseño de esa planilla. En realidad, trabajar con un círculo de mejora, es decir, con un equipo donde están todos los que están involucrados en ese problema, en ese proceso, para aprovechar la materia gris de todos, por eso el esquema anterior, como si fueran cerebros que caen del cielo, y aprovechar con alguna técnica todas sus ideas, es el mejor camino para poder hacer esos pasos difíciles de a partir de un síntoma encontrar una causa. La herramienta o la técnica, mejor dicho, que vamos a aplicar, que es el torbellino de ideas, no es nada más que una técnica de trabajo grupal. Es para organizarnos en tomar las ideas. Entonces permite plantear los problemas, plantear las posibles causas, plantear soluciones alternativas. ¿Cómo se aplica? Definir el tema o problema a discutir. Por ejemplo, ¿qué defectos surgen en esta pieza colada? Y todo el equipo de personas se sienta en un círculo en donde el orden de precedencia de la palabra, es decir, se va hablando en orden, siguiendo el sentido horario de circulación del círculo. Es decir, está sentada una persona, habló, le corresponde la palabra al que está sentado a la par en sentido horario en el círculo. Y allí puede haber representantes de los distintos sectores que intervienen. Aquellos que compran la materia prima, aquellos que están en el proceso productivo, aquellos que están en el propio sistema de control, los que definieron los métodos de producción, etc. Todos ellos que están involucrados en este proceso, todos ellos deben participar del proceso de mejora continua, de bajar el número de defectos que tenemos y de identificar esos defectos y bajarlos. Entonces, definimos el problema, supongamos los defectos en esa pieza colada de aluminio, y se habla libremente. Hay algunas premisas fundamentales. Alguien hace de coordinador de ese diálogo con un rol muy simple, que es evitar discusiones inútiles, que es permitir el flujo de la palabra siguiendo ese orden que está pactado. Segundo, todos respetan las opiniones de los demás. Y tercero, hay alguien que hace de secretario y que va tomando nota de las ideas, para después que entre todos las analicemos, las evaluemos y las organicemos. La segunda técnica que vamos a usar para poder hacer el diagrama de causa-efecto es una técnica que se denomina el esquema de los 5 por qué, que es preguntarse permanentemente por qué de las cosas. ¿Por qué tiene fiebre? Porque está con una infección. ¿Y por qué tiene una infección? Y entonces, a medida que nos vamos preguntando, ir buscando los por qué. Es sumamente interesante porque es un método que nos permite identificar la causa raíz. Porque vamos a encontrar que muchas veces hay un montón de causas que están concatenadas entre sí, pero si no hallamos la causa raíz, no resolvemos el problema. No encontramos los caminos para realmente resolver el problema. Voy a dar un ejemplo muy simple. Lo ideal sería preguntarse hasta 5 veces el por qué. Esta técnica se puede usar en el mismo círculo de mejora continua.
siempre con el objetivo de encontrar la causa raíz. Voy a dar un ejemplo. Saco el auto de la cochera de mi casa y veo una mancha de aceite en el piso de la cochera. Si yo buscara actuar en función de los síntomas, la acción que llevaría adelante es simplemente buscar un trapo y limpiar la mancha de aceite. ¿Resolví el problema? No, porque estoy actuando contra el síntoma y no estoy actuando hacia las causas que generó esa manchita de aceite. Una muy buena forma entonces, para encontrar las causas raíces, es preguntarse por qué. ¿Por qué puede haber una mancha de aceite? Y seguramente una posible respuesta es porque está perdiendo en algún circuito del automóvil el aceite. Entonces el punto siguiente sería preguntarme ¿por qué? ¿Y por qué está perdiendo? Entonces probablemente tenga que investigar un poco más, tirarme debajo del auto y ver de qué sector del auto está perdiendo aceite. Si está perdiendo cerca del cárter del motor, si está perdiendo cerca del circuito de freno, y a lo mejor no era aceite, sino que era líquido de freno en las gomas, si está perdiendo en el circuito hidráulico de la dirección, de qué sector veo que está perdiendo. Supongamos que en esa investigación que hago cuando me pregunto la segunda vez por qué, me doy cuenta que está perdiendo en la zona del cárter. Entonces me vuelvo a preguntar, ahora ya con más precisión, ¿por qué pierde aceite en la zona del cárter? Una tercera pregunta, ¿por qué? Y entonces voy a tener que investigar un poco más. Llevar el auto a una fosa, ir debajo del auto, buscar en la zona del cárter y ver de qué parte está perdiendo aceite. Seguramente si hago eso, probablemente me encuentre que en el tapón del cárter no está sellando bien y está perdiendo de allí una gotita de aceite. Está húmedo en aceite la zona del tapón del cárter. Entonces me puedo preguntar nuevamente ¿por qué? Porque ya me doy cuenta que está perdiendo del tapón. ¿Y por qué pierde aceite en el tapón del cárter? Es la cuarta pregunta que me hago. Entonces probablemente deba sacarle el aceite al cárter, revisar el tapón y ver qué pasa. Y probablemente, si hago esa investigación, me encuentro que lo que está sucediendo es que la junta del cárter está media deformada. Entonces me pregunto, ¿y por qué pierde por la junta? Al observarla bien y ver que es de cobre y que por ajustarla, por el ajuste en sucesivo uso, se ha ido adelgazando y ha ido deformándose, voy a hacer la acción definitiva que va a resolver mi problema. Después de haberme preguntado 5 veces por qué y haber llegado a la causa raíz de que por el uso se había deformado la junta del tapón del cárter. Cambiar la junta. Cambio la junta, la acción que resuelve la causa raíz. Vuelvo a poner el tapón lleno de aceite el cárter. ¿Y qué va a suceder? Y al día siguiente no voy a tener manchas de aceite en mi garaje. Entonces, para que yo pueda llegar a una solución que resuelva realmente mi problema original, no tengo que atacar el síntoma, limpiar la manchita de aceite. Tengo que atacar la causa raíz. Y lo que cuesta es identificar las causas raíz. Entonces vamos a usar las dos técnicas. Usar la materia gris de todas las personas que intervienen en ese proceso. Ya desde el momento que diseñamos la hoja de datos, usemos la materia gris con una técnica como esta, que es la técnica del torbellino de ideas, y usemos otra técnica que es preguntarnos un montón de veces por qué, para tratar de hallar las causas raíces, y así las acciones que llevemos hacia adelante para completar nuestro círculo de Deming y resolver nuestro problema, efectivamente sean conducentes a resolverlo y resuelvan de raíz.
Seguramente, después que cambié esa junta en el cárter, en el tapón del cárter, y volví a cerrar mi tapón y rellenar con aceite el motor, seguramente voy a haber resuelto el problema y nunca más, por un tiempo por lo menos, no voy a tener pérdidas de aceite. El diagrama de espina de pescado, de causa-efecto o de Ishikawa, en definitiva, es un instrumento también, una herramienta que me permite organizar todas las posibles causas que surjan del trabajo del círculo de calidad, que surjan del trabajo en equipo aplicando esas técnicas que vimos recién, esas dos técnicas. El diagrama de causa-efecto, en definitiva, muestra las vinculaciones entre un posible problema de calidad, un determinado problema, supongamos, tal como habíamos dicho antes, el ejemplo que habíamos visto, los defectos principales, por ejemplo, habíamos visto en el colado de piezas de aluminio de la clase anterior, la rajadura se llevaba más del 50% de los defectos que observábamos. Entonces tenemos un problema de calidad con la rajadura. El diagrama de causa-efecto lo que hace es analizar las vinculaciones entre ese problema de calidad que estamos analizando, por ejemplo la rajadura, y sus posibles causas, ordenándolas, organizándolas a las causas. Entonces ayuda a rastrear el origen de las inconformidades de productos y servicios y se inicia clasificando las causas por categoría de influencia más importante. Nos organiza el análisis clasificando por categoría las causas. Se le llama de espina de pescado también, porque pareciera este diagrama que fuera un pescado en donde en la cabeza del pescado está el problema. Y luego se organiza como si fuera un espinazo del pescado. Ustedes vieron que en el pescado sale la espina principal y se van abriendo distintas espinas menores. Por eso se suele llamar como diagrama de espina de pescado. Es como si fuera el espinazo de un pescado y el problema va a la cabeza y las causas van en el espinazo en las distintas categorías que vamos a clasificar esas causas. El efecto, las causas. También se llama diagrama de causa-efecto porque, como decíamos, en la cabeza están los efectos y en todo el espinazo están las distintas causas. Una clasificación típica para cuando analizamos problemas de manufactura, es decir, problemas de defectos industriales, es dividir, clasificar las causas en 5 categorías que habitualmente se denomina de las 5 M's. Maquinarias, métodos, mano de obra, materiales y medio ambiente. Cada una de las causas que nosotros en un círculo de mejora aplicando torbellino de ideas se nos ocurran, las vamos a incorporar a alguna de esas categorías según corresponda. Esa sería la idea de la clasificación por categorías. La verdad que en un diagrama de causa-efecto uno no está obligado a utilizar estas 5 categorías. Estas 5 categorías se utilizan habitualmente en la industria, en los procesos de producción. Pero el análisis de causas de un determinado problema, fenómeno o efecto no se limita solo a la actividad industrial. Se podría plantear para cualquier problema. ¿Por qué la gente está dejando de usar el barbijo? Y acá pongo el problema mal uso del barbijo. Y empiezo a analizar las causas. Debería definir en qué categorías voy a dividir las causas y empezar a completar este diagrama de espina de pescado o de Ishikawa. Esas categorías pueden ser distintas, entonces estoy
discutiendo un problema distinto a un problema industrial. En la mayoría de los casos los ingenieros trabajamos con problemas industriales. Entonces claramente las categorías que suelen ser las que se utilizan son estas 5. Por eso a veces también van a encontrar ustedes a este diagrama con el nombre del diagrama de las 5M. A mí es el nombre que menos me gusta de los 4 nombres que le he dado por el momento. El de Ishikawa en homenaje a su creador me parece interesante. El de causa-efecto es real, muestra la relación entre categorías de causa con el efecto observado. Y el de espina de pescado es bastante gráfico por la forma que tiene. El de 5M no me gusta porque es solo válido para la industria, aunque nosotros, como ingenieros, lo más probable es que utilicemos estas categorías de posibles causas. ¿Cómo se analiza? Lo primero de todo es definir cuál es el efecto que vamos a estudiar, ¿no es cierto? Porque si no definimos cuál es el efecto, y bueno, lógicamente es muy difícil que podamos empezar a analizar. Entonces, si nosotros hubiéramos hecho antes un diagrama de Pareto y decíamos que era para priorizar y nuestros recursos se enfoquen en aquel defecto que es el que genera mayor cantidad de costos de no calidad, porque es el defecto que con más frecuencia se repite y además a lo mejor es el muy costoso, el que multiplicada su frecuencia por sus costos es el que mayores costos de no calidad me produce, y yo debería elegirlo para ponerlo aquí a la cabeza de mi diagrama de espina de pescado. Ven cómo ambas herramientas se pueden empezar a articular entre sí. Aquí a la cabeza, para el ejemplo que dimos antes, pondríamos las rajaduras en las piezas coladas de aluminio, que es el defecto que, al ser tan importante, más del 50% de los defectos se corresponden a ese, es el que deberíamos centrar nuestra atención. Y allí empezar a preguntarnos los por qué, ¿no? Se generan en estas 5 categorías, que son las 5 categorías 5M, habitualmente en la actividad industrial se utilizan, y empezamos a preguntarnos por qué. ¿Por qué se produce esa rajadura? Y a lo mejor alguien dice, y porque la máquina para el colado, el cubilete que se usa, no es el adecuado. Y eso habría que ponerlo dentro de una espina de máquina, como una espina secundaria que cae a la máquina con la flechita en el orden hacia el efecto, desde la causa hacia el efecto. No, porque estamos haciendo mal el proceso, porque no es el proceso adecuado, porque estamos colando con el aluminio demasiado frío. Ah, eso iría acá al método. No, porque las condiciones ambientales, está haciendo demasiado frío dentro de la planta y el aluminio se enfría en el cubilete antes del colado. ¡Pum! El medio ambiente. No, porque la aleación de aluminio que estamos usando no es la adecuada, se le ocurre a alguien en ese círculo de mejora. ¿A dónde lo pondríamos a eso? En materiales. No, porque lo que yo creo que sucede es que las personas no están capacitadas, no han sido capacitadas para ese proceso y no están capacitadas y están trabajando mal. ¿A dónde iría? A mano de obra. Y así iríamos ordenando todas aquellas ideas que se le ocurran al círculo de mejora, que el secretario en ese torbellino de ideas fue anotando, las iríamos ordenando por categorías. Bueno, acá tenemos una, ¿no? Que efectos y distintos aspectos que van entrando, mano de obra, inexperiencia, máquinas, paradas, fallas, etcétera. Las cosas que se nos vayan ocurriendo irían ingresando a las categorías. Lo siguiente es también en ese círculo de mejora y por consenso darle un orden de importancia a todas las posibles causas que se nos ocurrieron. Lo lógico no es
darle un orden de mérito a todas, sino generar también categorías. ¿Cuáles nos parecen que son las causas más importantes por las cuales se produce esa rajadura en esa pieza colada de aluminio? Bien, esas que nos parecen son lo más importantes, le ponemos la categoría principal 1 y la ponemos entre círculos. ¿Cuáles nos parecen como importantes, pero no tan importantes? Le ponemos otra formita, podría ser otro círculo, un cuadradito, y le ponemos categoría 2. ¿Y cuáles nos parece que son menos importantes? Esto evitaría el debate de decir, para mí esta está en el orden 10, esta está en el orden 11, esta está en 13, que sería un debate interminable. Pero sí es muy factible que podamos llegar a un consenso de decir cuáles nos parecen las más importantes, cuáles nos parecen importantes y cuáles nos parecen menos importantes para que se produzca la rajadura. En general, eso nos permite, este es un diagrama más desarrollado, un poquito más desarrollado, pero uno debería tener que seguir preguntándose. Porque fíjense, en este ejemplo, por ejemplo, manchas contaminantes. ¿Por qué se producen las manchas contaminantes? Primera respuesta de por qué, por el material. ¿Por qué por el material? Segundo, ¿por qué? Por el material de decapado. Y yo todavía tendría que seguir preguntándome los por qué para avanzar más y encontrar en la causa raíz. ¿Por qué por el material de decapado? Porque el material que usamos para el decapado está mal disuelto y no está en el porcentaje que tiene de ácido, que tiene que tener de ácido. ¡Tuc! Me aparecería una flechita que caiga allí. Y para llegar al 5, ¿por qué tendría que volver a preguntarme? Y ya en vez de tener flechas secundarias, tener terciarias y luego cuaternarias. La verdad es que ojalá pudiéramos preguntarnos 5 veces por qué. Entonces, este problema, como en el ejemplo que se nos ocurrió antes, la rajadura. ¿Y por qué se produce la rajadura? Primera respuesta por el material, primera respuesta por la medición, primera respuesta por las máquinas, primera respuesta por el método, primera respuesta por la mano de obra. Segunda pregunta de por qué, y por qué por los materiales, y por qué por las máquinas, y por qué por los métodos. Pero después cuando yo encuentre adentro, por los métodos, y pregunte por qué por los métodos, a lo mejor alguien dice porque los criterios no son uniformes, porque el método no está escrito, no hay un procedimiento escrito, entonces alguien lo hace de una forma, viene otro y lo hace de una forma distinta. Criterios no uniformes. ¿Y por qué los criterios no uniformes? Y ahí habría un tercer porqué, para poder hacer los 5 porqué, y la respuesta sería, ¿por qué los criterios no uniformes? Porque no hay un procedimiento escrito. Y fíjense que a esta altura yo ya tendría un camino para resolver eso, si llegara a la conclusión que ese es uno de los problemas importantes. Porque alcanzaría con, muy bien, armemos un equipo para escribir un procedimiento común y que todos tengamos los mismos criterios de trabajo. Estandaricemos el proceso para que todos tengamos los mismos criterios de trabajo. Llegar a la solución de este problema a partir de avanzar sobre las causas y tratar de encontrar la causa raíz es factible. Llegar a la solución directamente a partir solo del problema no es imposible, no es el camino correcto. Vamos a ver un ejemplo mucho más simple, ¿no? La torta se quema en el horno, supongamos que nos pasa eso, y otra vez 1, 2, 3, 4, 5 posibles primeras respuestas al por qué la torta se quema en el horno, que son estas, si ustedes ven, son las 5 M que habíamos visto antes. Además que acá, en vez de poner mano de obra, se puso persona, y en vez de poner maquinaria, se puso equipo. Y uno dice, bueno, esto me pasa a mí en mi casa, pero ¿y si yo tengo una panificadora? Y si yo tengo una panificadora que está produciendo determinado tipo de productos de confitería y se me queman en el horno, y la respuesta podría estar por este lado, ¿no es verdad? Y supongamos que mi primera respuesta, ¿por qué se quema? Es por el equipo. El segundo por qué sería preguntarse, ¿y por qué por el equipo?
y porque falla el horno. Y me vuelvo a preguntar por qué falla el horno. Y resulta ser que podría tener dos respuestas. Porque el termostato está roto o porque la válvula de temperatura no está bien calibrada. ¿Se dan cuenta? Y aquí ya me pregunté, una vez por qué, una segunda vez por qué, una tercera vez por qué. ¿Ven? Y yo podría seguir preguntándome por qué hasta 5 veces. Esa es la idea. Y es la idea que me puede hacer crecer este diagrama de espina de pescado de causa-efecto hacia algo bien complejo, que es lo que me permite efectivamente identificar causas raíces y ordenarlas y clasificarlas. Este me quedó fuera de lugar. Ah, mira, ya estamos ahí. Me hubiera faltado uno para mostrarles, pero bueno, no importa. Uno mucho más complicado, no usamos la 5M. Para el caso nuestro, para una materia dentro de la carrera de Ingeniería Química, utilizar las 5M es lo ideal, en categorías iniciales. Pero bueno, yo creí que lo tenía aquí, lo agregaré para otro año. Hay un ejemplo de un trabajo que yo hice como consultor del Banco Interamericano de Desarrollo en Nicaragua, en Centroamérica, en donde el problema central era que no aplicaban mucho el sistema internacional de unidades, o más bien lo hacían mal. Y bueno, ese problema, para encontrar sus causas, no se puede analizar con maquinaria, que tendrá que ver la maquinaria, mano de obra, medio ambiente, materiales, métodos, no. Ese problema lo tenía que resolver de otra forma. Lo tenía que resolver con otras categorías distintas a las tradicionales. Por lo tanto, tuve que modificar estas categorías y fijarlas de antemano. Por ejemplo, tener en cuenta la fiscalización, tener en cuenta la promoción del sistema, tener en cuenta la formación y capacitación en el sistema educativo formal e informal, y tener en cuenta la cultura de ese país. Eran categorías totalmente distintas a las que nosotros usamos cuando estamos en un proceso industrial. Para los casos que ustedes van a ver en práctico, en general, las categorías que van a usar van a ser estas 5Ms. Pero no alcanza con contestarse primero materiales y después por qué materiales y encontrar material de decapado o encontrar el filtro de la emulsión que anda mal, sino que hay que seguir preguntándose. Yo quisiera que para cuando ustedes presenten el trabajo, en ese diagrama de espina de pescado, de Ishikawa, de causa-efecto, como le quieran llamar, no importa si no llegaron a preguntarse 5 veces por qué por cada flechita que encontramos. Pero sí me gustaría que lleguen al menos a 3 o 4 veces por qué. Es decir, que si yo pregunto por qué hay manchas contaminantes por los materiales, y si me pregunto por qué los materiales, por el material decapado, y acá en realidad me he preguntado 2 veces por qué, y tengo que, para preguntarme una vez más, tendría que aparecer una nueva espinita aquí, que vaya al material decapado, porque el material de decapado no es el adecuado, tiene mala calidad. ¿Y por qué tiene mala calidad? Porque tiene baja concentración, otra flechita más, porque tiene baja concentración de ácido. ¿Me entienden? Yo quisiera que al menos ustedes se pregunten 3 o 4 veces por qué. Que yo tenga flechas o espinas principales, espinas secundarias, y que tenga espinas terciarias y espinas cuaternarias, si se pudiera. Y ese sería un muy buen diagrama de causa-efecto bien desarrollado. Ok, ¿cómo se usa en conjunto ambas herramientas? Y bueno, yo digo que ustedes ya más o menos lo han visto. Considerando las técnicas, voy a salir de aquí de la presentación porque no tiene más sentido presentar. Dejo de compartir.
Y yo creo que ustedes de alguna manera ya lo han visto o lo estamos viendo. Porque, a ver, empecemos con las técnicas. Lo ideal sería, si voy a hacer un proceso de mejora continua, hacer un círculo de mejora. Si voy a trabajar en un sector, por ejemplo, el ejemplo que estamos viendo, en un sector de colado de aluminio en un molde, y voy a necesitar incorporar toda la gente que está involucrada con ese proceso de producción. Tanto el hombre que está trabajando, o los representantes del sector de la gente que está trabajando en ese sector, como, por ejemplo, aquel que fabrica o diseña la matriz que se está usando, aquel que hace mantenimiento de esos equipos del sector de mantenimiento, aquellos que compran la materia prima, aquellos que han hecho la parte de ingeniería, que han definido los métodos de producción, porque cualquiera de todas estas cosas puede llegar a modificarse. Y por supuesto que también los que están vinculados con la responsabilidad de la calidad, ¿no? La gerencia de calidad, los responsables de control, de verificación de calidad. Si todos esos participamos en un círculo de mejora y cumplimos los requisitos de que nadie se ría de la idea de los otros, que nadie discuta o objete la idea de los demás, y que sigamos este círculo donde vamos hablando todos ordenadamente en orden y alguien toma nota. Y si hay alguien que no tiene nada para decir cuando le llega el turno, simplemente dice paso, como si estuviéramos jugando al póker o al truco. Sí, bueno, al póker, que es mejor ahí, porque simplemente digo paso. ¿Está claro? Y me tocará hablar de nuevo cuando me toque de nuevo el turno. Si todos respetamos esas reglas básicas y todos nos respetamos, que es la más básica de todas las reglas, seguramente vamos a aprovechar la idea de todos para tratar de analizar las causas que generan este inconveniente de calidad que tenemos, que en este caso sería, primero, diseñar nuestra planilla, el proceso lógico, para tomar datos, para tratar de identificar cuál es el problema más frecuente o el más costoso. Después hacer un Pareto con todos los datos que se tomaron con la planilla, hacer un Pareto para ver efectivamente cuáles son los pocos vitales, cuáles son los problemas más frecuentes o más costosos. En nuestro ejemplo, habíamos visto que el peor de todo es la rajadura. El segundo no me acuerdo si era la grieta, cuál era el segundo, pero el primero era la rajadura. Lo siguiente, ¿qué sería en este sistema de mejora continua? Traigo este tema, esta información, el círculo de mejora. Señores, con las planillas que diseñamos juntos, se tomaron los datos, se hizo un diagrama de Pareto y encontramos que la rajadura es el 52% de todos los problemas que tiene nuestra pieza inyectada. Que estamos teniendo problemas con el cliente que nos rechaza partidas porque hay demasiados defectos. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Muy bien, tratemos de analizar las causas. Vamos a hacer un análisis causal nuevamente utilizando la técnica del torbellino de ideas, pero también la técnica de por qué. Cuando surjan después de esa primera vuelta de torbellino las distintas ideas, vamos a empezar a preguntarnos los por qué. Si alguien dice, no, porque tenemos un problema con el personal, empecemos a preguntarnos ¿y por qué? No, porque el personal no está capacitado. ¿Y por qué no está capacitado? No, porque se enfermó el que sabía y el otro no sabe. Van a empezar a surgir un montón de aspectos. Bueno, tenemos que capacitarlo, entonces. A partir de llenar nuestro diagrama de Ishikawa, organizando en ese diagrama todas las causas que surgieron en esos torbellinos de ideas, aplicando estos 5 por qué, y con el diagrama de Ishikawa en la mesa, el mismo equipo de mejora puede seguir preguntándose hasta hallar cuáles son las causas raíces. De todas esas causas que hemos encontrado en las distintas espinitas cada vez más chicas, nos tendríamos que empezar a organizar y consensuar entre todos las categorías. ¿Cuáles consideramos que son muy importantes? ¿Cuál consideramos que son importantes? ¿Y cuál consideramos que son poco importantes? Cuando hicimos esa categorización
¿Qué es lo que podemos hacer después? Una nueva planilla, pero en este caso, para hacer un Pareto por causas. Supongamos que nosotros encontramos como muy importantes la temperatura del molde, como muy importante la materia prima, como muy importante a lo mejor el equipo de colado, porque hay dos líneas distintas. ¿Y qué tendríamos que hacer? En este nuevo diseño de la nueva planilla, para tratar de detectar las causas principales de la rajadura, hemos diseñado una nueva hoja de anotaciones que nos va a permitir hacer un nuevo Pareto. Ahora, en vez de ser un Pareto por defecto, como hicimos antes, ahora podemos hacer un Pareto por causa. Entonces, el Pareto por causa nos va a poder determinar cuáles son las causas principales que generan rajadura. Cada vez que me aparece una pieza rajada, vamos a investigar por qué se rajó. Si era porque el molde estaba frío, como decíamos, si era porque quién era la persona que estaba, si estaba capacitada la persona que trabajó, fue ese día que lo inyectó, que hizo la colada, en qué máquina se hizo, etc. ¿Cuál es el sentido de esto? El sentido es poder identificar la causa principal, haciendo ahora Pareto por causa. Supongamos que el 50% de las piezas que me salen rajadas es porque el molde estaba frío. Fíjense qué sencillo que sería resolver. Hacer un sistema de control de temperatura del molde para que trabaje en la temperatura óptima para que mis piezas no se me rajen. ¿Por qué? Porque si resuelvo esa causa principal, estoy resolviendo el 50% de las veces que se me rajan las piezas coladas de aluminio. Y además, el 50% de los problemas eran las rajaduras. O sea que si yo resuelvo la causa del molde frío, mi acción para resolverla, para mejorar mi proceso, la última parte del círculo de mejora, del círculo de Deming, que es actuar, es hacer un proceso, un sistema de control para que la temperatura del molde sea estable y resuelve el problema del molde frío, estoy resolviendo el 25% del total de las piezas defectuosas. El 50% de las causas que producen la rajadura, que ahora no se van a producir más, y la rajadura del 50% de las piezas defectuosas. Por lo tanto, el 50% del 50%, si resuelvo el molde frío, resuelvo el 25% de mis piezas defectuosas o de mis defectos. Eso es un proceso de mejora continua con 3 herramientas nada más. La hoja de anotaciones, diseñadas con la técnica del torbellino. El diagrama de Pareto para priorizar y encontrar cuáles son los defectos más frecuentes, más costosos, más problemáticos. El diagrama de Ishikawa para encontrar las causas de esos defectos prioritarios. Y luego, un nuevo discusión con otro torbellino de ideas para diseñar una nueva planilla, ahora por causa, para poder luego hacer un nuevo Pareto, ahora un Pareto por causa, específicamente para la rajadura, para tratar de ver qué causa es la más importante, prioritaria dentro de la rajadura. Y de allí, una vez que encontré la causa principal que genera el defecto principal, actuar sobre ella. La mejora, la acción. Como decía Ishikawa, las herramientas son para la acción. El shogun lo usaba para la guerra, nosotros tenemos que usar para actuar. Después de ese proceso, actuamos. ¿Cuánto mejoramos nuestro proceso? ¿Cuánto bajamos los defectos? Y en primera fase nos da la impresión que puede ser un 25%, pero no lo sabemos. Cada vez que nosotros actuamos sobre nuestro proceso,
tenemos que volver a tomar datos. Todos los datos que habíamos tomado antes ya no tienen valor, porque eran datos válidos para cuando teníamos el proceso anterior. Si nosotros modificamos nuestro proceso, por ejemplo, con un sistema de control de la temperatura del molde, para que se mantenga estable en una temperatura adecuada y no se me enfríe y no tenga ese problema que me genera la rajadura, pues modifiqué mi proceso y todos los datos eran para el proceso como estaba antes. Por lo tanto, tengo que volver a tomar datos con la planilla original que tenía para hacer Pareto por defectos. Volver a hacer un Pareto por defecto, y a lo mejor ahora la rajadura no es el defecto principal. Y ahora a lo mejor alguno de los otros defectos pasa a ser más importante que la rajadura. Y a lo mejor ahora algunos de los otros defectos que nosotros no analizamos cuáles eran las causas por las cuales se producían, también se eliminaron. Porque a lo mejor el molde frío no era solo la causa de la rajadura. A lo mejor el molde frío también generaba grietas, generaba otros problemas que nosotros no analizamos sus causas y que sin embargo al resolver el problema de la temperatura del molde, la causa de la temperatura del molde, resolvimos no solo una muy buena parte de la rajadura, sino también de algunos de los otros problemas. Y allí seguimos en este círculo de mejora continua, porque estamos dando una segunda vuelta al círculo de Deming. Estamos haciendo un segundo estudio, porque ahora a lo mejor aparece otro como el problema principal, la rayadura o la que fuera, y tendríamos que empezar a hacer nuevamente nuestro diagrama de Ishikawa para ese nuevo defecto que ahora pasó a ser el principal. Ahí termina la explicación y abro la instancia de preguntas. ¿Quedó claro? ¿Alguien tiene alguna duda sobre esto? No, profe, está claro. Está Manuel, tranquilo. siempre está Manuel ahí. Sí, Bueno, y sí, siempre presta atención. sí, de los demás, ¿alguien tiene algo? Sí, Renata me dice que sí, que está claro. Pero a mí lo que me interesa es que ustedes entiendan de que claramente esto es una forma ya de proceso de mejora continua. Que esto ya es seguir un círculo de Deming. Que esto ya es actuar, pero priorizando antes, planificando lo que hacemos, midiendo, controlando, verificando y entonces mejorando. Y que todos los datos que nosotros tomamos, cuando cambiamos el proceso ya no están vigentes y hay que empezar a tomar datos nuevos. Y es otra vuelta del círculo de Deming. Hay otra cosa que yo no le dije, es tan rico e interesante el trabajo en un círculo de mejora, que a veces estamos discutiendo sobre por qué se genera la rajadura, y sin querer alguien se da cuenta por qué se genera la mancha. Y aunque no sea el principal defecto, si resolverlo es con una acción mínima, nosotros tenemos que aprovechar que apareció esto y que surgió la forma de resolverlo y aprovechar el esfuerzo conjunto del equipo de trabajo y hacer la acción y resolverlo también. Fíjense que la idea de la mejora continua que tienen los japoneses en el Kaizen, Kai de, digamos, de mejora y de cambio, y Zen para mejor, es decir, un cambio para mejorar, eso significa Kaizen, con mejora continua, es que en realidad es una acumulación de pequeños cambios. Cada uno de esos pequeños cambios va generando una mejora. La acumulación de esos pequeños cambios es lo que en el tiempo generan una gran mejora en nuestro proceso. Pequeñas cosas, siempre orientando las prioridades, orientando los esfuerzos para que veamos resultados, pequeñas cosas cotidianas, permanentes, sumadas, acumuladas, van generando la gran mejora en el tiempo.
Y esa es la idea de los procesos de mejora continua y la idea que tienen los japoneses del concepto de Kaizen, de cambio para mejorar. No sé si tienen alguna pregunta más. Estas 3 primeras herramientas van a ser la base del primer trabajo que ustedes tienen que presentar para la promoción de la materia. Es aplicar estas 3 herramientas. Un caso se lo vamos a dar nosotros y un caso lo tienen que proponer ustedes como grupos. Así que ya a partir de la semana que viene podría ir informándole a Romina a través del aula virtual la conformación de los grupos o equipos de trabajo. Máximo 4. Traten de integrarlo entre 4, 3 y 4 personas a todos los grupos de trabajo. Así ya le van informando porque por allí vendría después los trabajos grupales que ustedes deberán subir al aula virtual para ir avanzando en la promoción de la materia. Marcelo, Sí, Romina. yo estaba organizando ya para la semana que viene, el martes 7, después que terminemos la clase práctica, o sea, el martes que viene va a ser todo práctico a partir de 6:30 de la tarde. Cuando termine la clase, yo voy a subir ya el primer trabajo práctico para que ellos lo presenten el 21, martes 21. Son 2 semanas para la presentación del trabajo. O sea, Romina, que lo ideal sería ya que durante esta semana te vayan enviando a vos la conformación de los grupos, vayan subiendo la información de cómo se conforman los grupos. Lo puedo tomar una vez que ellos vayan subiendo los trabajos, generalmente con una carátula. Después yo les voy a comentar a ellos cómo tendría que ser la presentación, y ahí ya voy anotando cómo están conformados los grupos. Bueno, perfecto. Y el resto de las explicaciones de cómo va a ser ese primer trabajo se lo va a dar Romina, y van a tener el práctico de hoy, y ya como dijimos recién, y ahora que hay más alumnos, repetimos. Ahora esta clase de hoy, yo ahora termino con el teórico, ahora a las 7 se termina el teórico, a las 7:15 empieza el práctico, se ingresan con el link del práctico, y la semana que viene a las 6:30 comienzan las clases, pero va a ser todo práctico. Por lo tanto, se ingresa con el link del práctico. Igual, Romina, me gustaría que se lo ponga eso después como mensaje en el aula virtual, digamos, de que la semana que viene, 18:30, todo práctico. ¿Mm? Así tienen todas las herramientas completas para poder hacer el trabajo que después van a tener que presentar para ir avanzando en la promoción. Recién después de la semana, de acá a 2 semanas, yo voy a conectar de nuevo con el teórico y vamos a avanzar ya en herramientas más duras. Nos vamos a meter ya en la parte más estadística, porque Pareto de estadística tiene muy poco y nada, ¿no? Es contar nomás, sacar porcentajes, no es nada. Estadística en serio vamos a comenzar de acá a 2 semanas. Ok, ¿alguna pregunta más? Digo esto porque, como les decía, yo ya no los veo hasta que ustedes presenten el trabajo. No voy a hacer, digamos, poder sacarle ninguna duda sobre el trabajo de manera así, cara a cara. Así que si alguien me quiere preguntar algo ahora sobre esto que hemos visto, estas 3 primeras herramientas. Bueno, claramente parece que lo entendieron o que no están conectados de fantasía nomás. Profe, Bueno. Sí, Delfina. para construir los gráficos, ¿podemos usar cualquier aplicación? ¿No tiene que ser el Excel? El Pareto es cómodo hacerlo con el Excel. Ahora, los gráficos ustedes pueden hacerlo como tengan ganas. O sea, el Excel es útil para hacer el gráfico de Pareto también. Hay un software, no sé si Romina se lo empezó a dar o no, que la facultad le ha pagado los derechos, específico, que permite también dibujar Pareto. No sé si lo... No, todavía no. Hoy vamos a ver cómo se hace Pareto con Excel.
Bien. Y la próxima clase, yo voy a terminar de investigar un poquito sobre el programa y ya les amplío la próxima clase antes de que comiencen a hacer los trabajos. Teníamos el Infostat, no sé si hacía Pareto más o menos No, con el Infostat. Infostat No era no hace. bueno para Pareto, No, no, no. no. El Infostat lo usamos para las otras herramientas, para histograma Sí, y sí, sí. gráfico de control. Yo creo que a ustedes les viene bien el Excel, porque por lo que hemos visto en los últimos años, han visto poco uso de Excel en la carrera, y efectivamente es una planilla de cálculo que se usa muchísimo en las empresas. Muy simple, pero se usa muchísimo en las empresas. Y bueno, van a ver con Romina cómo hacer con el Excel también los gráficos, aparte de las planillas de los cálculos. Y para Pareto, con algunos ajustes, se puede hacer perfectamente con el Excel el diagrama de Pareto. Ahora, el diagrama de espina de pescado no se puede hacer con el Excel. Tiene que usar a alguno de los software de dibujo, ¿no? De gráficos que tiene, porque hay que dibujarlo de alguna manera. ¿Está? Estamos viendo un nuevo software que se compró el año pasado en la universidad, que en realidad se compró para posgrado, que este año hace poquito me lo pasaron para poderlo instalar. Romina ya lo ha instalado, y que vamos a ver si permite ese software hacer específicamente los dibujitos de espina de pescado y qué tal los hace. Pero si no, cualquiera de los software gráficos, hasta el Paint te permite dibujar los diagramas de espina de pescado, ¿no es cierto? Sí, si no con vicio. El vicio también, claro, claro. Sí, sí. Esos son cómodos y lo van a ver en el práctico, es decir, no se preocupen al respecto. Entonces, bueno, como dijimos recién, bueno, a las 7:20 se conectan de nuevo, pero con el link del práctico, y desarrollan práctico hoy, y la semana que viene a las 18:30 directamente el link del práctico, todo práctico. Buenas noches y nos vemos en 15 días. Nos Chao, vemos, Marcelo, profe. hasta luego. Chao, profe. Chao, profe, nos vemos. Adiós.